Ya estamos al aire, Marcelo. Muy bien, muy bien. Buenas noches, amigos de La Trinchera. Un martes más, después de un breve receso, estamos con ustedes. Hoy para tocar un tema que parecía que desaparecía la anterior semana, pero cada día vuelve y vuelve y vuelve por los diferentes enfoques y análisis que se le van dando. Esta noche vamos a hablar de Javier Milei, el león, el loco, como quieran denominarlo, un hombre que está dominando no solamente la política argentina, sino la política a nivel Latinoamérica desde hace 10 días. Queremos dar la bienvenida a Marcelo, quien nos va a ayudar a ver qué es lo que está pasando, quién es Javier Milei y qué es lo que está pasando realmente en Argentina. ¿Por qué la izquierda ha tenido la peor votación en los últimos años? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar en octubre cuando sean las elecciones generales? ¿Es Milei tan imparable como lo plantean los analistas o sus colaboradores? Pero antes que nada, buenas noches, Marcelo, este espacio de Librería Subterránea. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Marcelo, ¿de dónde Milei es un personaje mediático muy bien manejado, pero ¿de dónde aparece? ¿De dónde se crea? ¿Cómo se crea? No aparece de la espontaneidad. Ha debido tener un pasado político, una cercanía política, una simpatía política abierta en la Argentina. Su origen, digamos, es controvertido. Digamos, lo más cercano que podemos encontrar es su papel como economista de algunos grupos económicos importantes y principalmente asesor económico y financiero de una de las principales corporaciones mediáticas de la Argentina, la Corporación América, que fue justamente la que le dio el peldaño, la apoyatura para empezar a aparecer asiduamente en la televisión. Esto en cuanto a su origen personal. Él ha, digamos, armado o articulado una candidatura con muy pocos apoyos en lo que podríamos decir son las estructuras políticas tradicionales, más bien articuló su campaña contra ellas. Y bueno, en este sentido es un fenómeno característico de los que han aparecido en el mundo en los últimos tiempos, como outsiders, elementos marginales, que campean sobre la monumental descomposición de las formaciones tradicionales del capitalismo. Milei sigue la línea de Trump, de Bolsonaro, de Giorgia Meloni en Italia, y expresa en este sentido una desintegración muy profunda de los partidos históricos de la burguesía en la Argentina. Cuando uno se detiene en este resultado electoral de hace 2 domingos, lo que más llama la atención no es tanto el resultado electoral de Milei y una pretendida solidez que indudablemente no tiene, sino el nivel de derrumbe de los partidos históricos del capital en la Argentina. Alguien planteaba que Milei es la personificación después de 20 años del que se vayan todos, porque maneja el discurso contra la casta,
contra los partidos tradicionales, contra ese sindicalismo perverso que tiene la Argentina manejado por el peronismo desde hace 70 años. Y él sería esa personificación. No tiene partido, no le interesa, le han lanzado, le han denunciado la venta de diputaciones, el abandonar sus candidatos en algunas gobernaciones, pero pese a eso se ha impuesto. ¿Tú crees que sea eso es el discurso del antisistema personalizado? Bueno, tu pregunta es interesante porque, digamos, nos remite a pensar qué fue el que se vayan todos del año 2001 en la Argentina. En aquel momento ocurrieron dos hechos, digamos, en lo que fue la gran rebelión del 2001, dos hechos que signaron el que se vayan todos y la caída del gobierno de la Rúa. Uno fue el avance de la miseria social y la emergencia de un movimiento piquetero, de organizaciones de desocupados que ganaron las calles, y protagonizaron las movilizaciones finales que marcaron la caída, ¿no es cierto?, del gobierno de la Rúa. Ahora, apenas unas horas antes de ese 20 de diciembre del 2001, el 19 de diciembre, hubo una gran movilización de la clase media de la ciudad de Buenos Aires, que había sufrido poco tiempo antes lo que en la Argentina conocimos como el corralito, la confiscación de los ahorros bancarios, es decir, el impedimento a los ahorristas para mover su dinero de las cuentas bancarias. Bueno, ese movimiento de clases medias confluyó con el movimiento de los desocupados y llevó a lo que se conoció como el argentinazo. Despojado o despojada esa clase media de la alianza con los trabajadores desocupados, el que se vayan todos de Milei, bueno, personifica la pretensión de una clase media que quiere volver a ahorrar en dólares, que quiere de alguna manera recomponer una situación que, bueno, que en los últimos años fue arruinada, ¿no es cierto?, por las sucesivas crisis económicas. Paradójicamente, los planteos económicos de Milei pueden conducir a una nueva confiscación de los ahorristas. Y eso es lo que eventualmente podría abrirse con la famosa dolarización que el propio Milei propugna. La dolarización y la necesidad de que el Banco Central tenga reservas en dólares para respaldar una determinada circulación monetaria, plantea dos variantes que son dramáticas para el pueblo argentino. Una sería que el Banco Central desconozca o pulverice el valor de las acreencias que tienen los bancos privados con el Banco Central por absorber la circulación de moneda. Y en ese caso, como ese dinero de los bancos privados es dinero de los ahorristas, bueno, una pulverización de esos préstamos de la banca privada al Banco Central implicaría una suerte de liquidación de una multitud de ahorros privados, o sea, una suerte de retorno a aquel corralito. La otra variante que permitiría esa dolarización es que fuera presidida por una hiperinflación. Es decir, que el peso argentino sea reducido a la nada y sobre esa base, con relativamente pocas reservas en dólares, pueda asegurarse una circulación a cambio de una moneda completamente desvalorizada. Paradójicamente, bueno, la clase media que grita hoy que se vayan todos en la ilusión de recomponer sus ahorros,
bueno, le abre la puerta, ¿no es cierto?, a un nuevo confiscador de los ahorros del trabajador, ¿no es cierto?, o de la clase media. De todos modos, la reflexión nos remite a los límites de aquel movimiento del 2001, que nunca logró imprimir, digamos, una impronta que transformara la rebelión en una verdadera acción social transformadora. Más allá de estas pretensiones de encarnar, ¿no es cierto?, determinados intereses sociales particulares, Milei, en lo que se lo puede identificar a través de sus planteamientos y de sus vínculos, es un agente del capital financiero. Y dentro del capital financiero es un representante más o menos cabal de lo que se conocen como los fondos que operan en las sombras del sistema financiero internacional. Milei encarna, por un lado, a los fondos que emergieron con fuerza detrás de la gran crisis de 2007 y 2008, y que operan tanto como poderosos accionistas privados de empresas como de prestatarios de los gobiernos endeudados, BlackRock, Templeton, etcétera, como así también lo que podemos llamar el sistema financiero cripto o Bitcoin, que naturalmente también tiene como vínculo con todo lo anterior el trabajo siempre realizado en el borde de las regulaciones financieras. Por eso plantea la disolución del Banco Central y una operación, digamos, extremadamente liberalizada de todo el movimiento financiero, del mismo modo que a nivel internacional la corriente ideológica libertaria es de alguna manera la encarnación de esta banca en las sombras, que también tiene una base social. En la Argentina, la gran bancarrota financiera del Estado abre todo tiempo negocios especulativos, bueno, y personas que obtienen pequeños o grandes beneficios en la especulación. Naturalmente, los menos poderosos de toda esa fracción terminan arruinados en las grandes crisis. Pero, digamos, si se lo puede identificar a Milei con una representación social clara, él es el representante de lo que podríamos llamar el mundo del lumpenaje financiero internacional. Pero queda flotando esta pregunta, ¿por qué ha ganado en provincias? Te pongo el caso concreto de Jujuy, donde hace un mes, 40 días, había un enfrentamiento muy duro contra la Constitución, contra las transnacionales que están explotando el litio en Jujuy y contra una serie de acuerdos que quería firmar el gobernador Morales. Bueno, indudablemente una parte de los rebelados votaron por Milei. En una provincia cercana a Jujuy, en Salta, también se había producido una gigantesca huelga de maestros contra el gobierno. Y allí también votó Milei. Es evidente que una parte de esos maestros votaron por él. Para toda una parte de la población, el voto a Milei ha tenido un contenido puramente negativo. Ha sido simplemente el modo de expresar un rechazo, un repudio a lo que serían, digamos, los dos bloques políticos que históricamente, no digamos tan históricamente, pero al menos en las últimas 2 décadas, detentaron el poder político en la Argentina.
Eso es lo que te decía al comienzo del carácter todavía negativo del voto a Milei. Se han hecho encuestas donde a los votantes de Milei se les preguntaba sobre alguna de las propuestas de Milei, como por ejemplo la privatización de la escuela pública o de la salud pública. Y personas que votan a Milei en su mayoría están en contra de ese tipo de planteos. Es decir, que simplemente apreciaron en él una oposición general, indiferenciada, confusa, con el régimen político gobernante en la Argentina. Esto es lo que explica, ¿no es cierto?, esta cuestión. Si vos me decís que esto traduce un impas político de las masas, es decir, que no logran expresar, digamos, en un canal propio el rechazo a los partidos del régimen, no me cabe la menor duda de ello. Indudablemente que refleja, ¿no es cierto?, un grave impas político. Este impas político ha venido alimentado por un periodo que uno puede analizar en los últimos años, particularmente después de la pandemia, de una cierta apatía popular, de una cierta apatía incluso en la clase trabajadora. Indudablemente que no ha habido, ¿no es cierto?, luchas obreras descollantes en el último periodo, pero en este punto es imposible no ver esta caracterización junto al papel que ha jugado, por un lado, la burocracia sindical como factor frenador, como factor desmoralizador de la clase obrera, y del otro lado la propia izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque indudablemente para que Milei lograra concitar ese interés, esa adhesión electoral, ha tenido que desenvolver una agenda. Y esa agenda es indudablemente que ha partido de un señalamiento catastrófico sobre la situación social imperante en la Argentina. Milei es a su forma un catastrofista. Sí, la izquierda en la Argentina, en su enorme mayoría, no lo es. Me refiero particularmente a la izquierda que había obtenido las votaciones más numerosas, la izquierda agrupada en el Frente de Izquierda, que desde hace ya un cierto periodo opera más bien como una suerte de tercer o cuarto violín parlamentario del propio régimen. Y ha reemplazado una agenda revolucionaria por otra agenda de naturaleza identitaria. Es decir, la izquierda argentina está preocupada por el lenguaje inclusivo, por distinguir en la juventud la droga recreativa de la droga problemática, y está muy por afuera de llevar adelante un señalamiento de poder político frente a una crisis de naturaleza terminal. Entonces, ¿Me permites algo, Marcelo? He hablado en este espacio con mucha gente de la izquierda y alguna gente del FITU, del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos, me decía que una de sus tareas era quitar las bases al sindicalismo peronista, a los moyanos, a toda esa gente, a los gordos, como se los conoce en Argentina. Yo decía, ¿cómo? Es que pero el entrismo ha fracasado, siempre ha fracasado el entrismo o el querer rescatarte las bases, es muy difícil, ¿no? Si tú no enarbolas el tema de la independencia sindical, difícilmente vas a querer construir sindicatos que sean verdaderamente revolucionarios y representantes de los trabajadores, ¿no? Esa seducción que es la nueva izquierda, el neomarxismo de hablar mucho de género, hablar mucho de cosas que no hacen en sí a lo que es la lucha de clases, ¿no? Que parece que ha sido una gran seducción para sectores de la izquierda. Bueno, es lo que yo te expresaba recién.
la izquierda argentina ha sustituido la lucha de clases por una agenda de naturaleza identitaria. Esto en un aspecto. En el otro, en lo que tú decías sobre la cuestión de los sindicatos, permitime decir lo siguiente. El discurso característico del Frente de Izquierda y de sus partidos, hoy y en todo este periodo, ha sido el reclamo a la burocracia sindical de que lleve adelante un plan de lucha. Sin ir más lejos, hace 3 o 4 días emitieron una declaración denunciando la última devaluación y el aumento de los precios, y le reclaman a la CGT, le reclaman a los gordos que tú mencionabas, que lleven adelante un plan de lucha. Un planteo que es tan estéril y tan frenador en última instancia como el de la propia burocracia sindical, porque lleva a desaguar, digamos, el reclamo, el descontento obrero, en una burocracia sindical que está como nunca enfeudada con el gobierno. Nuestra organización política obrera, en oposición a esta orientación, ha llevado adelante el reclamo de las autoconvocatorias, plenarios convocados desde las bases, y sobre esta base la preparación de una huelga general autoconvocada, que es el único camino por el cual nosotros caracterizamos que hoy efectivamente puede desenvolverse una intervención obrera independiente en la Argentina. Veo, Pavel, que saliste de la reunión, pero no sé si esto afecta. Ahora volviste a entrar. Muy bien. Entonces, esto es lo que te decía, ¿no es cierto?, sobre este punto. Ha habido votaciones parlamentarias donde la izquierda ha actuado como una rueda de auxilio del régimen político. Todo esto, naturalmente, fue abriendo camino para que el lugar del contestatario, ¿no es cierto?, apareciera en una figura demagógica de la derecha libertaria. Sobre esto, indudablemente, también es necesario hacer un balance. Claro, es un papel que los que hemos seguido un poco al FITU nos damos cuenta. Tú decías, ahí creo que el segundo diputado, si tú me corriges si me equivoco en el apellido Vilca, en un momento se declaró más colla que militante de la obrero, ¿no? Y esto muestra que realmente sus parlamentarios tenían 3, no estaban ubicados en lo que realmente era su papel, su labor dentro de la Cámara de Diputados de la Argentina, ¿no? Sí, lo que dices es acertado. Es decir, él buscó no aparecer como un diputado obrero, como un diputado de la clase obrera de Jujuy, sino destacar, digamos, su vínculo con las etnias, ¿no es cierto?, con los pueblos originarios. Y esta es una característica muy fuerte de la izquierda que está expresada en el FITU en la Argentina. Hoy ninguna de estas fuerzas admite un balance, ¿no es cierto?, de este tipo. Sobre toda esta cuestión, quiero decirte, Pavel, que es indudablemente un antecedente de esta declinación política, la crisis que vivió el Partido Obrero en el año 2019, porque esa crisis orbitó en torno de estos problemas que estamos discutiendo hoy. Quienes hoy formamos política obrera, en ese momento destacamos con fuerza que el escenario político en la Argentina y en el orden continental apuntaba a un intenso proceso de desintegración política de las fuerzas tradicionales y al mismo tiempo abría la oportunidad para
que la izquierda revolucionaria jugara un papel. Esto fue rechazado por quien es hoy la dirección del Partido Obrero. Defendieron el concepto de que la burguesía en el continente tenía la iniciativa estratégica. Bueno, este era un planteo compartido en buena medida por las otras fuerzas del Frente de Izquierda, hasta tal punto que hay un texto de septiembre del año 2017 del PTS, otro partido importante del Frente de Izquierda, que aquí tiene su ramificación. Aquí en Bolivia tiene ramificación, claro. Y salimos con la historia de que era deber de todas las organizaciones de izquierda y más de las trotskistas de apoyar a Evo Morales para que se convierta en un gobierno revolucionario. O sea, bueno, no me sorprende. Te decía, en septiembre del 2017, esta organización sacó un documento descartando cualquier posibilidad de crisis revolucionaria en Chile. Y un mes después estallaba el gigantesco proceso de rebelión popular que sacudió, ¿no es cierto?, a Chile durante meses enteros y que alteró todo el curso de la situación política. Entonces, bueno, no puedo dejar de mencionar esto porque la crisis de la izquierda argentina, que hoy se pone de manifiesto en esta elección, ha tenido un punto muy importante de delimitación política en lo que fue la crisis del Partido Obrero en el año 2019. Sí, lo que veo es una posición muy coherente y vi algunos documentos, alguna gente, hasta la misma prensa del kirchnerismo, me refiero a la prensa grande, los medios grandes que tienen kirchnerismo, hablemos de Página 12, C5N, Crónica TV, destacaban esa situación porque prácticamente los veían como unos aliados del kirchnerismo a varios partidos, tú te decías, del PTS, y había otros grupos más, creo que es el Nuevo Más, no estoy seguro de ello, que hablaban prácticamente el mismo lenguaje, ¿no? Ya hasta reconocían la distribución de gente poco calificada como Maduro, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, lo que más me interesa, digamos, en este punto, es que la izquierda agrupada en el FITU nunca ha reconocido la existencia de una crisis de poder en los últimos años en la Argentina, nunca ha planteado digamos, un programa o consignas relacionadas con esta cuestión, ha borrado del mapa la perspectiva del gobierno de trabajadores, y bueno, la propia campaña electoral, todo esto se manifestó fuertemente, y creo que en ese sentido, bueno, todo esto, ¿no es cierto?, no se puede dejar de lado a la hora de ver, ¿no es cierto?, el voto a Milei. Ahora, retomando un poco el hilo, ¿no es cierto?, de lo que estábamos diciendo. El proceso político argentino está abierto. Digamos, por un lado, las propias hipótesis electorales, que todavía no se pueden delinear a ciencia cierta, y luego el hecho de que Argentina vive una verdadera bancarrota financiera, un estado de insolvencia de todas las instituciones económicas del gobierno, y junto con esto, un proceso de desorganización económica que está empezando a generar una gran deliberación entre los trabajadores. Al día siguiente de la elección, Sergio Massa, que además de ser candidato es ministro de Finanzas, resolvió una devaluación de más del 20%,
ha habido una escalada de aumentos de precios fantástica en todos estos últimos días, y en la fábrica se está empezando a discutir una situación que resulta intolerable. Entonces, el proceso político se va a jugar, ¿no es cierto?, en las próximas semanas, y el gobierno y el kirchnerismo han puesto en marcha una operación política que es previsible, pero cuyas implicancias uno las tiene que discutir a fondo. ¿Cuál es esa operación política? Bueno, llamar a votar a Massa ahora para impedir una victoria de Milei, ¿no es cierto? Es decir, la tesis del mal menor, que la victoria de Massa, bueno, Massa no es lo mejor, pero evitaría, ¿no es cierto?, una victoria de Milei. Bueno, más allá de que Massa sea un hombre del FMI, sea el que hoy encarna el cumplimiento del acuerdo con el FMI, el llamado a votar a Massa cumple una función política hoy que tiene que ver con lo siguiente: impedir una reacción obrera frente a la descomposición económica de estos días. Porque tú te das cuenta, Pavel, que si a mí me convencen de votar a este gobierno dentro de 2 meses, no le voy a hacer una huelga ahora. Es decir, el planteo es: no le hagamos huelga porque lo vamos a perjudicar en su lucha con Milei. Entonces, en torno de esta operación política es notable porque imagínate que con una devaluación del 20% que puede llegar a ser mayor en las próximas semanas, el salario y las jubilaciones se están virtualmente desintegrando. Entonces, el gran trabajo antiobrero que se le asigna a Milei, bueno, este gobierno está cumpliendo un paso fundamental en esa faena y pretende hacerlo pasar en nombre de bloquearle el gobierno a Milei. Entonces nosotros estamos en este punto haciendo una campaña importante para que se despierte hoy una reacción en las fábricas, en los lugares de trabajo, frente a la confiscación social que se está produciendo en este momento. Es decir, preparar la huelga por el salario, por un aumento inmediato del 100%, por el ajuste mensual de los salarios frente a la inflación, y coordinar en las bases acciones de lucha para impulsar una acción de este tipo. A los que dicen que no hay que hacer huelga para no hacerle el juego a la derecha, lo que nosotros le planteamos es lo siguiente: no se conoce en la historia de la humanidad y de la clase obrera un gobierno fascista que haya subido a caballo de una huelga general de la clase obrera. Las huelgas generales de la clase obrera son el mejor remedio contra el fascismo y contra los demagogos de derecha. Claro. Tú me haces recuerdo a un pasaje de la historia del movimiento sindical del 33 en Alemania, cuando sectores dentro del Partido Comunista Alemán decían que había que radicalizar, llamar a la huelga para impedir la ascensión de Hitler, y un sector, bueno, que tenía mucha relación con Moscú, decía: a Hitler lo bajamos en 3 meses. Y tú sabes muy bien cómo es el resto de la historia, ¿no? Sí. Pero participemos en la selección. No, tampoco hagamos el frente único con los socialdemócratas, porque son los socialfascistas. La socialdemocracia da lo mismo que el nacionalsocialismo, y no era así. No, ocurre, entiendo tu observación, Pavel, pero ocurre lo siguiente: nosotros estamos llamando a movilizar en torno a una agenda obrera. Claro. En torno a una agenda. El estalinismo alemán coqueteaba con el programa de Hitler. Claro. Por ejemplo,
en sus alusiones al nacionalismo alemán. Nuestro planteo es llevar adelante una lucha por las reivindicaciones obreras a las cuales Milei es completamente hostil. En una huelga general, lo que se pondría de manifiesto si en la Argentina hubiera una huelga general es que Milei sería solidario con Massa. Sí, evidentemente. Nunca coquetearía, ¿no es cierto?, con una huelga general. Ahora, dicho esto, hay que decir lo siguiente: Milei no tiene detrás ni a la CSS ni a la CSA, ni ha formado un movimiento de masas de la clase media desesperada o de los desempleados. No tiene nada de esto atrás. ¿Lo puede tener? Nadie puede tener, digamos, escrita la historia. Indudablemente sería pedante de mi parte decir es imposible que se ocurra. Lo que sí está claro es que si la clase obrera argentina se levanta, se termina Milei. No solo Milei, también se podría terminar Massa o quien venga. Por supuesto, digo Milei en relación a que, bueno, es un poco este debate sobre el fantasma de Milei, ¿no es cierto? Y lo que él representa. Hemos hablado muy poco de otra posibilidad en la democracia argentina, que es Juntos por el Cambio, como lo llama un humorista, Juntos por el Cargo, que prácticamente con Patricia Bullrich, y lo definía muy bien un columnista de Clarín esta mañana, la ex ultraizquierdista ahora convertida a seguidora ultraderechista. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Han desaparecido? Es un efecto. Los han vuelto fantasmas también esta votación de Milei. ¿Qué pasa con ellos? Que era el centro derecha reconocido y prácticamente exigían el derecho de gobernar porque es así. Aquí tenemos una palabra por pasanaco, o sea, porque te llegó el turno. Claro, efectivamente, Juntos por el Cambio era el relevo ya previsto y ordenado al gobierno kirchnerista. Se descontaba de alguna manera, ¿no es cierto?, una victoria de Juntos por el Cambio. El hecho de que haya hecho esta mala elección, que haya salido segundo, bueno, ha provocado una especie de desbande en Juntos por el Cambio. Es indudable que hay incluso el propio Macri está hoy en tratativas con Milei, o por lo menos lo coquetea, mantiene un vínculo cordial con él, en la previsión o en la posibilidad de que en la elección ahora de primera vuelta, ¿no es cierto?, termine ganando Milei. Entonces se ha producido una desintegración de Juntos por el Cambio que en cierto modo estaba anticipada o era una posibilidad política porque la división interna de Juntos por el Cambio era muy profunda. Estaba fracturado, por eso fueron en dos listas. Y el gran tema de esa división interna era el fracaso del gobierno de Macri. Es decir, los macristas cargaban con el fracaso relativamente reciente de su propio gobierno. Y ante ese fracaso había dos grandes interpretaciones. Una es que Macri debió armar un gobierno de unidad nacional con el peronismo. Esta era la tesis de Horacio Larreta, el que salió perdidoso en la interna. Y la otra tesis, y la otra tesis, la de Patricia Bullrich, es que Macri debió encarar una guerra a fondo contra la clase obrera en forma inmediata. Entonces, esta tesis en buena medida le fue arrebatada por Milei, a lo mejor no en forma tan explícita en sus planteos, pero
Patricia Bullrich quedó ahora desacreditada y el escenario electoral ahora podría llegar a polarizarse. Podría ocurrir que la primera vuelta sea una suerte de balotaje anticipado. Es decir, que la elección se polarice entre Massa y Milei y que Patricia Bullrich reduzca mucho, ¿no es cierto?, su caudal electoral. Es decir, que esto indudablemente está abierto. Ahora, antes de eso, el país va a atravesar por una crisis, por una agudización del proceso de descomposición económica. El gobierno tiene muy pocos recursos para poder intervenir, pero principalmente carece de la autoridad política para contener una corrida cambiaria, un desmadre inflacionario. Entonces, de ahí, digamos, la importancia que en ese escenario pueda despuntar una intervención independiente de la clase obrera. A ver, es una pregunta que sale. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya, no gana Milei, gana, pongamos, Massa. ¿Continúa el mismo panorama que se está viviendo hasta ahora con Alberto Fernández? No, no creo. No creo. No. Massa, en caso, es decir, Massa solo puede llegar a ganar si en la Argentina de alguna manera se reitera la variante que se dio en la última elección española, cuando el socialismo y Pedro Sánchez y compañía, aunque no ganó la elección, tuvo un gran repunte electoral que bloqueó la posibilidad de que la derecha arme gobierno y le abrió la posibilidad que él, con un marco de alianzas regionales, eventualmente pueda llegar a formar gobierno. Bueno, acá hay una dificultad para esas variantes españolas, que es este proceso de desintegración económica. Pedro Sánchez también llevó adelante una política antiobrera, pero no se compara con el nivel de agresión y desorganización económica que estamos viviendo hoy acá. Entonces, bueno, son variantes que indudablemente se pueden llegar a plantear, pero donde el desenlace no va a ser puramente electoral, sino que se va a insertar en un juego mucho más amplio, relacionado fundamentalmente con la lucha de clases y la condición actual que empuja a los trabajadores indudablemente a una respuesta. Nosotros observamos en los últimos días, en las fábricas, en los hospitales, en las escuelas, una gran deliberación de los trabajadores, donde un poco lo que se confronta es esto que estábamos hablando antes. Uy, ¿qué hacemos con Milei? Cuidado con Milei. Y otro que dice, sí, hablamos mucho de Milei, pero no hablamos que nuestro salario perdió un 30% de su poder adquisitivo en los últimos 15 días. ¿Tú crees que esa consigna de campaña de Milei de dolarizar sea también un factor fundamental para que gane votos? Pues mucha gente considera que si se dolarizaría la economía argentina, sería un avance y frenaría la hiperinflación, ¿no? Bueno, por eso esto es lo que te decía antes, hay una ilusión del que percibe el sueldo en pesos y está viviendo en la Argentina, imagínate una inflación del 120 o el 140% anual. Bueno, la ilusión de que con un régimen monetario
donde exista una moneda de otro país no va a vivir, ¿no es cierto?, ese proceso inflacionario. Pero la dolarización enfrenta muchas dificultades. Hay distintos factores. Primero, hay dificultades objetivas que tienen que ver con lo siguiente. Argentina virtualmente no cuenta con reservas internacionales. A ver, ¿qué es una dolarización? Comprar con los dólares del Banco Central todos los pesos que están circulando, retirarlos, ¿no es cierto?, del mercado monetario y colocar en su lugar dólares. Argentina tiene muy pocos dólares y en cierto modo no tiene ninguno, porque sus reservas internacionales disponibles son negativas. Tiene una deuda externa superior al 120% de su Producto Bruto. El Banco Central tiene reservas negativas por una cifra de alrededor de 10.000 millones de dólares, y encima de todo esto hay una deuda comercial flotante de todos los importadores a los cuales el Banco Central le ha corrido hacia adelante sus vencimientos. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo puede operar una dolarización? Con una nueva operación de deuda, es decir, que el Banco Central de alguna manera tome deuda para asegurar un ingreso de dólares, con la venta de los títulos del Tesoro que el Banco Central tiene y que no valen nada, es decir, también son títulos desvalorizados, sería un aumento monumental de la deuda externa argentina, o eventualmente pulverizando hasta, digamos, una hiperinflación que lleve a que la moneda argentina, bueno, se termine disolviendo por peso propio. Como dijo una economista de Milei el otro día en la televisión, si hay una hiperinflación, el Banco Central con $1 compra a todos los pesos en circulación. Pero estamos hablando de una catástrofe social, ¿no es cierto? Esto por un lado. La burguesía desconfía de una dolarización, porque nunca hay que olvidar que, digamos, el señoreaje del Banco Central, la capacidad de poder emitir moneda propia, es en muchas circunstancias un camino de rescate para diversos grupos capitalistas. Entonces, es un punto que está muy controvertido y es probable que el propio Milei enfrente, ¿no es cierto?, muy duras resistencias para poder llevarlo adelante. Ahora, indudablemente que hay intereses financieros poderosos que pueden promover una licuación de la moneda en forma vertiginosa, sobre esa base armar un régimen financiero con amplias facilidades al ingreso y salida de capitales, y ahí vienen lo que yo te decía antes, qué intereses sociales concretos se han movido en torno de la figura de Milei, ¿no es cierto?, la famosa banca en las sombras. Pero una dolarización despertaría gravísimos choques incluso en la burguesía argentina. Tenemos que tener en cuenta otro factor importante. Argentina tiene una corriente comercial muy importante con China, relacionada con el agronegocio. Así es. Entonces, la dolarización, en la variante de un gran préstamo internacional en dólares, bueno, reforzaría, digamos, el dominio no solo monetario, sino comercial de Estados Unidos sobre Argentina. Admitirían esos prestamistas
que sus dólares financien el comercio argentino con China? Bueno, en este punto se conecta, ¿no es cierto?, toda la crisis internacional. Te iba a decir algo más sobre esto. En las últimas horas, Milei ha comenzado a retroceder más o menos desordenadamente en varios de sus planteos. No en este de la dolarización, pero sus asesores económicos no defienden la misma dolarización con la fuerza en que lo hace él. Es evidente que está improvisando y está tratando, digamos, de preservar una cierta base social cuando se da cuenta que sus planteos no tienen un apoyo, ya no digamos homogéneo, ni siquiera una cohesión elemental incluso dentro de la propia burguesía. Marcelo, te quiero hacer una pregunta que un poco sale de lo económico y entra más en lo que es memoria histórica en Argentina. La vicepresidenta de Milei es una persona de familia militar, ha hablado Sí. del tema de los desaparecidos, que es un tema prácticamente intocable en la sociedad argentina por todos lados, pero ha empezado a mostrar una visión revisionista, aparte por lo que se ha visto en sus intervenciones, que es una ferviente católica conservadora. Claro. Bueno, Milei ha dicho que ella, Victoria Villarroel, asumiría la responsabilidad del área de defensa y seguridad, ¿no es cierto? Es decir, sería el vínculo con las Fuerzas Armadas y con las fuerzas policiales. Es la tentativa de, podríamos llamar, bolsonorizar a Milei. ¿Cuál es la gran diferencia hoy entre Milei y Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro contaba con un respaldo directo y explícito del Estado Mayor del Ejército de Brasil. Ese apoyo directo y explícito no está en la Argentina y la figura de Villarroel aparece como que sale a buscarlo, ese apoyo. ¿Lo podrá lograr? Hay un interés, digamos, en este punto se conectan otras cuestiones que indudablemente están en la agenda reaccionaria del capital. Una de estas cuestiones es la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Una suerte de colombianización de la Argentina con la excusa del progreso que ha tenido el narcotráfico últimamente en varias regiones del país. Rosario, principalmente, ¿no? Claro. Entonces, Villarroel representa esa agenda. Naturalmente que eso también es un capítulo abierto. Hay que ver hasta qué punto el ejército tiene interés, ¿no es cierto?, en un involucramiento de esas características. Uno no puede decir hoy que Villarroel sea la representante del alto mando en el gobierno en un eventual gobierno de Milei. Es decir, Milei es un Bolsonaro en grado de tentativa. Muy buena definición. No, es claro, no estrictamente Bolsonaro. Veremos, ¿no es cierto?, cómo se conectan los acontecimientos y, te insisto, probablemente el aspecto decisivo para asignar lo que va a ocurrir con la crisis argentina es ver cuál va a ser la reacción de la clase obrera en estas semanas cruciales que se van a vivir ahora frente a un escenario casi hiperinflacionario que está sacudiendo fuertemente a los trabajadores. Muchos decían, tú haces una analogía con Pedro Sánchez, el presidente de España, que, entre paréntesis, enfrentó una de las huelgas más duras de los trabajadores en salud hasta días antes
las elecciones, pues pese al trabajo que se tuvo en la pandemia, él se negó a reconocer las contrataciones directas, permanentes, claro. y una serie de... fue antiobrero, como tú lo dices. Alguna gente del kirchnerismo, como parte de su campaña contra Milei, empiezan a decir que Massa es Sánchez y Milei es Vox, que Massa es Lecron y que Milei es Le Pen, ¿no? Que es, por decirte, Biden es Massa y Trump es Milei. O sea, ¿valen las analogías o simplemente es una especulación? Sí, las analogías siempre valen, pero digamos, los kirchneristas dicen esto entendiendo que de ese modo, bueno, ayudarían a sumar un apoyo político a Massa. Lo que no dicen es que detrás de un eventual triunfo de Massa viene la mileización de Massa. ¿Cómo es eso? Claro, Massa, si hipotéticamente lograra, por ejemplo, en un balotaje imponerse, va a tomar buena parte de la agenda reaccionaria, con el argumento de que para frenar a una derecha que va por el 100%, bueno, hay que entregarle el 50%. Entonces va a acordar con la burocracia sindical una reforma laboral, va a acordar una reforma del sistema jubilatorio. Indudablemente, es decir, vamos a tener, ¿no es cierto?, una cosa de ese tipo. Al mismo tiempo, no puedo dejar de decirte lo siguiente. Milei ganó las elecciones en una suerte de alianza objetiva, no digo subjetiva, pero al menos objetiva, con buena parte del peronismo no kirchnerista de las provincias y de los municipios del Gran Buenos Aires. En la Argentina hay un mecanismo que se llama el corte de boleta electoral, que permite que tú votes un candidato a presidente y candidatos a intendente o a gobernador de otro partido. Aquí lo conocemos como el voto cruzado. Claro, el voto cruzado. Bueno, los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires organizaron el voto cruzado con Milei para preservar el dominio de sus municipios y dejar que Milei hiciera su tarea como candidato a presidente. Al mismo tiempo, muchos gobernadores peronistas adelantaron los comicios provinciales para ganar sus elecciones provinciales y luego en la elección general quedar presidentes y salir indemnes del vendaval de Milei. Entonces, un eventual gobierno de Milei tendría gobernadores peronistas e intendentes peronistas. Y no hay que olvidar en este punto que cuando a Milei le preguntan quién fue el mejor gobierno de la historia argentina, él sin dudar dice el gobierno de Menem, es decir, el gobierno peronista. Hasta muchos consideran que sus patillas son en homenaje a Menem, ¿no? Claro, entonces, y Menem era un hombre del peronismo del interior. Entonces, no podemos dejar de lado que un eventual gobierno de Milei puede llegar a ser una alianza, ya no objetiva, sino explícita, con toda una fracción del peronismo, de la burocracia sindical inclusive, que, digamos, acuerden con llevar adelante una línea principalmente de contrarrevolución laboral, derogación de derechos laborales, derogación de derechos previsionales, con el argumento de que lo estamos frenando a Milei, es decir, lo estamos rodeando, estamos evitando que aplique el programa
ultra reaccionario y solamente está aplicando un programa reaccionario. ¿No es cierto? Estas son las variantes que se pueden abrir. Bueno, Claro. Pavel, creo que ya abordamos ampliamente. Sí, ¿no? es como elegir entre Frankenstein y Drácula, ¿no? O sea, bueno, Claro, Drácula... lógicamente. Ahora, indudablemente que hay un impas política entre los explotados, entre los oprimidos, pero esa situación solo se va a superar con la experiencia y con la lucha. Y hoy, ¿no es cierto?, hay que abrir, ¿no es cierto?, esa puerta. Así es, Marcelo, ha sido un gusto esta hora de diálogo. Hemos coincidido en muchos aspectos. Falta todavía por ver el tema del fenómeno de Milei, también es un fenómeno casi mediático. Él agradeció el otro día a quien, entre comillas, lo descubrió, que es Alejandro Fantino, un periodista deportivo, claro, ahora que se reclama filósofo del deporte. Pero y hoy es noticia Milei porque ya se descubrió quién es su pareja, que es una cómica argentina, una actriz cómica argentina. Sí, sí. Escuché unas bromas al mediodía en una radio argentina que no, es irrepetible. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Este es un espacio auspiciado por Librería Subterránea que les invita a leer El Martillo de las Brujas, que será presentado, es un libro de 1486, más o menos es, en términos actuales, cómo detectar que alguien es una bruja y no morir en el intento, y mañana será presentado en la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Están invitados todos a participar en esta presentación y agradecerles. Nuevamente, Marcelo, buenas noches y nos estamos viendo próximamente. Buenas noches, muchas gracias y bueno, me encantaría poder un día estar allá en La Paz y visitar tu librería. No, de todas maneras, yo pronto estaré por allí a ver si nos encontramos. Bueno, ahí llamame y tomamos un café desde ya. Claro, por supuesto, por supuesto. Ya, un abrazo. Un abrazo, Pavel, chao. Ya, chao, chao. Alguien es una bruja y no morir en el intento, y